Frente a la Iglesia Osana, ya estamos abiertos. Frente Nacional por el No presenta su programa Ampliación y Participación Ciudadana con el doctor Miguel Antonio Bernal y sus invitados. Muy buenas noches, estimados televidentes de Osana Visión. Gracias por acompañarnos hoy jueves 5 de octubre en una emisión más de su programa Ampliación y Participación Ciudadana, que se viene transmitiendo todos los jueves a través de Osana Visión con el propósito de compartir con ustedes, respetados televidentes y compatriotas, interrogantes, cuestionamientos, análisis, informaciones en torno al engaño más grande que ha conocido la República de Panamá, que es la denominada propuesta o proyecto de ampliación o de construcción de un tercer juego de esclusas. Quiero agradecerles infinitamente que nos acompañen esta noche y presentarles antes que nada a nuestros distinguidos invitados que nos honran con su presencia en la noche de hoy. A mi izquierda está con nosotros don Jorge Illueca, expresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, coautor también con las otras personas que vamos a presentar de inmediato de 2 informes sobre la ampliación del canal que vamos a estar conversando en la noche de hoy. Nos acompaña también don Julio Manduley. Aquí también está con nosotros don Fernando Manfredo, quien fungió en su momento como su administrador del Canal de Panamá, y don Enrique Illueca, abogado internacionalista. Julio Manduley es economista, y este servidor de ustedes vamos a estar conversando en la noche de hoy en torno al segundo informe al país, puesto que el 20 de marzo estos distinguidos compatriotas presentaron y dieron, como se diría yo, el campanazo, alertándonos a los ciudadanos panameños lo que se nos venía encima con la denominada ampliación del canal. Y hace unos días salió el segundo informe al país. Ambos informes han despertado, como es de esperar, un sinnúmero de atención de parte de distintos sectores de la ciudadanía nacional, sin que hasta la fecha los señores del ACP o del Gobierno Nacional hayan podido dar una respuesta a los cuestionamientos, interrogantes que aquí se plantean. Antes de entrar de lleno, empezando con don Jorge Illueca, con el tema del canal, la ampliación, el proyecto, el informe, porque vamos a estar abordando todo lo que nos permita la horita de televisión, quiero enviar un mensaje muy especial a nuestros televidentes para que extrememos nosotros, los ciudadanos, las precauciones frente a lo que se ha llamado epidemia, síndrome, virus, no saben qué nombre darle, pero que yo le diría, yo lo llamaría la abierta incapacidad del gobierno para atender una situación tan dolorosa que todos los días nos anuncian un nuevo fallecimiento, aumentan la cifra de personas afectadas y no nos quieren decir la verdad. Entonces, por estar escondiendo lo que realmente ha pasado, entonces están confundiendo a la opinión, ha cundido un poco el pánico y es natural por la desinformación y sobre todo, diría yo, por la manipulación de la información. Entonces, nosotros los ciudadanos tenemos que cuidarnos a nosotros mismos porque estos señores que están encargados del Ministerio de Salud definitivamente no son buenos para nada y deberían renunciar cuanto antes, señora Lane, porque en cualquier país del mundo, usted se imagina, haga una regla de 3, respetado televidente. Estados Unidos tiene 248 millones de habitantes, creo. Imagínense qué hubiese pasado en Estados Unidos si hubiese muerto, proporcionalmente hablando, 20 personas. O en Colombia, o en Brasil, que también tienen poblaciones. Aquí van ya el número de muertos que va y ellos hacen conferencia de prensa con la bancada de los partidos, con la Comisión de Salud de la Asamblea, de repente van a la PEDE, se ponen todos corbatas verdes. ¿Esto qué es? Es una falta de respeto.
Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser más exigentes con las autoridades y sobre todo cuando hay vidas de por medio. Una vida no vale nada, pero nada vale una vida, decía Malraux en una de sus obras. Y yo creo que eso se hace presente. No podemos permitir tener autoridades que se comportan como Caín. Así que en ese sentido, pues vamos a tener que ser más exigentes con estos señores del Ministerio de Salud, que se están burlando de nosotros, que no le están diciendo a la población qué medicamentos deben suspender de inmediato su ingestión, porque hay una lista de medicamentos, 3 o 4, que ellos ya saben que uno de esos es el responsable de lo que está sucediendo en este querido país. Entonces, sin más preámbulo, don Jorge Llueca, muchas gracias a todos, Julio, don Fernando y Enrique Llueca. Gracias por acompañarnos en este programa. Este segundo informe al país, don Jorge Llueca, para tratar de demostrar cuán deficiente, engañosa e inconveniente es la propuesta de ampliación. Doctor Bernal, quiero que mis primeras palabras sean para agradecerle a usted de mi nombre y desde luego en nombre de mis compañeros de la mesa su invitación, que para nosotros es muy honrosa. Y digo que es honrosa porque además de la gran labor que usted ha hecho como profesor universitario, donde ha ganado usted sobrados lauros, usted ha instituido aquí en Panamá una escuela de civismo, una escuela de patriotismo, una escuela de honorabilidad y una escuela de valentía para poder marcar las cosas buenas y también las cosas malas, a los cuales no están muy acostumbrados algunos sectores de nuestra sociedad. Quiero expresarle las gracias, decirle que estamos muy honrados y que desde luego estar aquí sentado con usted para nosotros significa una proyección nacional. Gracias. Y somos beneficiarios de esa proyección suya. Muchas gracias, doctor Bernal. Soy yo quien le agradece a todos su presencia. Este segundo informe al país, al igual que el primero que presentamos, está guiado por una motivación cívica. Estamos cumpliendo con un deber ciudadano y lo hacemos para también honrar los ideales de esa generación que el 9 de enero de 1964 marcó la ruta de unas reivindicaciones que han venido por luchas generacionales, pero que tomaron forma. Y por eso no podemos nosotros, bajo ninguna circunstancia, quienes en alguna forma compartimos responsabilidades, bajar la guardia frente a las amenazas que afectan o que pueden significar la pérdida de nuestras reivindicaciones. Yo quiero dejar claro, y creo que me permitirán ustedes expresarlo, que fui quien inició las negociaciones en 1964 con los Estados Unidos para un nuevo tratado del Canal. Y no fue por ningún mérito personal, fue simple y llanamente porque yo representaba la impronta del 9 de enero debido a que había presidido el Congreso de la Soberanía Nacional. Y yo atribuyo que la invitación del presidente Roberto Chari de que yo iniciara esas negociaciones se debía particularmente a ese hecho. Y he querido ser leal a esos principios, a esos ideales, y también ser lo mismo que mis colegas aquí de la mesa, también ser leales con quienes liderizaron las luchas generacionales que culminaron con la restauración de nuestra soberanía, de nuestra integridad territorial, el 31 de diciembre de 1999. Sobre esa plataforma es que nosotros estamos aquí, no representamos a ningún partido político, no representamos tampoco intereses comerciales ni empresariales. Queremos representar y desde luego ponernos al nivel suyo, representar los mejores intereses del país con un sentido de patria, y así estamos. ¿Cómo no?
Muchas gracias, don Jorge. Yo creo que el país reconoce la importancia de los informes que ustedes han publicado y que ustedes están ayudando a divulgar, y prueba de ello es que son referencia obligada para todos los que nos estamos agitando, sería la palabra, o movilizando o participando de una u otra manera para contribuir a que la población panameña no caiga dentro de lo que yo llamaría este foso de engaños que nos ha presentado los señores de la ACP del Gobierno Nacional. Quería preguntarle a don Fernando Manfredo, usted tuvo la oportunidad durante la presentación del primer informe de detallarle a la población en compañía del resto de los integrantes de la mesa una serie de aspectos totalmente novedosos para muchos de nosotros, a pesar de tratar de darle seguimiento, y quisiera que en la noche de hoy nos dijese, en este segundo informe, cuál es la parte que usted considera que es la más, todo es muy importante, pero cuál es la parte que usted, en su opinión, vis-a-vis del canal. Tenemos que tomar en consideración que cuando preparamos el primer informe, todavía no se había presentado la propuesta. Nosotros reaccionamos fue ante que una serie de información engañosa que se estaba dando, tratando de manipular la opinión pública en el sentido de que este tercero de esclusas era una necesidad imperiosa. Nos destacaban que había una especie de saturación en la demanda del canal, que se iban a perder los grandes ingresos fiscales que estábamos recibiendo, etcétera. Entonces, esa fue la reacción nuestra a esta situación. Pero ya después, el 24 de abril, cuando presentan el informe, la propuesta, entonces nosotros nos dedicamos a analizar la propuesta y nos encontramos que era una propuesta incompleta, que habían muchas cosas allí que no se podían sostener como que fueran hechos reales. Por ejemplo, cuando se aprobó la reforma constitucional que hizo obligatorio la convocatoria del contrarreferéndum, se solicitaba que se presentara al pueblo una propuesta completa, incluso con sus contratos o el contrato que fuera, de manera que la gente decidía sí o no. Pero ¿qué resulta? Entre los primeros actos de este gobierno hay una reforma a la Constitución que la podíamos entender, había algunas cosas que cambiar, pero de repente sorpresivamente nos metieron allí una modificación al artículo del referendo que eliminaba ya la responsabilidad, o sea, la obligación de llevar un proyecto completo, que dejaba abierta la posibilidad a lo que están haciendo una propuesta incompleta a nivel conceptual. Yo creo que quizás lo más importante que destacar es que sin los estudios completos, sin haber hecho los diseños finales y los planos finales, es imposible determinar cuánto va a costar la obra, que es uno de los elementos fundamentales para determinar la viabilidad económica de esta. También encontramos nosotros que para buscarle factibilidad, pues sencillamente proyectan los volúmenes de demanda del canal hasta el año 2025, algo que es imposible de hacer tomando en cuenta la naturaleza del comercio y el transporte marítimo mundial. Y señalan arbitrariamente unos aumentos de peajes y poniendo todo así junto, por un lado, un costo que no es real, unos aumentos de peajes que pueden ser no realistas porque los peajes no los fija nadie más que el mercado, y unas proyecciones de tránsito exageradas. Entonces tenían la viabilidad. Así que lo más importante para nosotros es demostrar que lo que ahí se ha hecho es un ejercicio académico, pero que no tenemos ninguna garantía de que eso se va a materializar. Y es esa ausencia de garantías la que despierta muchas inquietudes en la población, y que hemos ido viendo poco a poco que las consecuencias que puede traer para el país, sumado a la ausencia de garantías, la ausencia de un sinnúmero de informaciones que requerimos previamente, nos están sustrayendo, creo yo, a nosotros los ciudadanos, que somos realmente los soberanos, nuestra capacidad de poder decidir qué se va a contratar, con quién se va a contratar, para qué se va a contratar
por qué se va a contratar. Sí, ¿por qué? Porque lo que se están pidiendo es una carta blanca. Exactamente, un cheque en blanco. Un cheque en blanco. Pero eso se debe singularmente a que verdaderamente esa capacidad de decisión que tenía la ciudadanía panameña y que estaba contemplada en el artículo 319 de la Constitución Nacional, hoy 325, le fue arrebatada. Y precisamente se trata de un cheque en blanco porque contemplaba la norma constitucional que precisamente se presentaría al referéndum el conjunto, el conglomerado de la totalidad de los contratos. Y eso es lo que deberíamos estar examinando en este momento. ¿Cómo no? No una propuesta mutilada, llena de acertijos, de interrogantes, incierta. Y sobre todo de muchos engaños, diría yo también. Sobre todo. Vamos a irnos a un pequeño cambio, no sin antes recordar a los televidentes que están viendo ustedes los teléfonos de Osana Visión, donde ustedes pueden comunicarse para su interrogante. Le vamos a agradecer que al llamar nos digan también desde qué sector llaman, desde qué provincia, para tener aquí con nosotros. Vamos y volvemos en unos segundos para ver algunas facetas de las 1000 facetas del engaño que tiene esta propuesta de ampliación. Oh, sí, tienen que verlo. Viene otra de las CPs. Obviously. Ok, nuestra pregunta es la siguiente. Para la ampliación del canal, ¿van a traer mano de obra del extranjero? Hello, señor del casco, conteste. Bueno, si la obra lo amerita, por supuesto que traeremos mano de obra del extranjero. Ok, porque si van a traer gente del extranjero, que no sean esos chombos africanos que trajeron los gringos en 1904 para la construcción del canal. Nada que ver, o sea, nosotros les vamos a dar un par de recomendaciones de países que pueden ayudar a mejorar nuestra raza, como Argentina, O Croacia, Uruguay, República Checa. Hey, what the fuck is that? En breve regresamos con Ampliación y Participación Ciudadana. Gimnasio. Sala de belleza. Clínica y farmacia. Descubre una manera de ahorrar tiempo y dinero. Todo en un solo lugar. Gimnasio, sala de belleza, farmacia, internet, clínica, laboratorio y odontología. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y servicios. Avenida Martín Sosa, frente a la Iglesia Osana. Ya estamos abiertos. Ya estamos de vuelta con Ampliación y Participación Ciudadana. Si tienes alguna duda sobre la ampliación del canal, pregúntanos. Hey, manito, ¿es verdad que con la construcción de esta vaina hay buco alambre de cobre y de hierro? En el proyecto de la ampliación del... ¿Qué pasó? ¡Mi casco! ¡Ey! ¡Se llevaron mi casco! ACP responde. Bien, nos reportan que en Santiago y Campolimber se cayó la señal al iniciarse el programa. Bueno, ya usted sabe que estas son prácticas ya consuetudinarias, por decirlo, no nos sorprende. Pero nos quedamos con el resto de los televidentes que están con nosotros. Julio Manduley, este informe nos señala y nos subraya que en la propuesta de ampliación hay un número plural de mitos, de falsas aseveraciones, consideraciones que hacen los señores del ACP del Gobierno Nacional. ¿Podría usted darnos algunos indicios de estos mitos? Algunas son tantos, pero los más destacados. Sí, yo creo que los mitos, lo señalamos en el primer informe, lo señalamos en esto, los mitos, esto ha sido una cascada completa de engaños, de mentiras, de medias verdades, de falsedades, de afirmaciones no sustentadas. Empezaron diciendo que venían todos los post-Panamax del mundo, después dijeron que no, cuando les demostramos que eso no era así, que los post-Panamax iban en determinadas rutas, eran construidos de determinada manera, etc. Cambiaron el discurso, nunca más hablaron de los post-Panamax, entonces dijeron que no, que el tercer juego de esclusas era para todos los barcos que transitan el canal. Esto ha sido una continua cascada de mentiras y medias verdades que están más o menos enumeradas en los dos informes. Sin embargo, hay dos de ellas que son de las más graves, de las más manipuladoras, de las más mentirosas. Una de ellas es el tema de los empleos y la otra es el tema reciente, es los mentirosos y más los mentirosos compulsivos van inventando cosas nuevas, ¿no? Entonces ahora han inventado
un plan nacional de desarrollo que va a pagar la deuda social, sobre la base de que nosotros dijimos en el primer informe al país, tenemos excedentes canaleros suficientes como para atender la deuda social y los niveles de pobreza que se están agravando, como demostramos en el segundo informe, de acuerdo a todas las cifras oficiales, tanto del gobierno como de las Naciones Unidas. Entonces ahora han inventado un plan nacional de desarrollo que supuestamente se haría con excedentes canaleros. Después, si quieres, podemos ver que eso es totalmente falso. En ese punto específico, el señor presidente de la República ignora o miente. Pero vamos a ocuparnos del tema de los empleos. Aquí se ha hablado, basta tomar las publicaciones de la ACP, de 20.000 empleos, 30.000 empleos, 50.000 empleos. Bueno, el señor Manuel Benítez, su administrador, habló de 240.000 en la Asamblea. El plan, bueno, 240.000. Después en el plan maestro se habla de 252.437 empleos. ¿Tan exactitos? Sí, ellos son. Cuando uno es pitonizo es muy preciso en estas cosas. Cuando uno es un administrador serio tiene que tomar las cosas de otra manera. No obstante, empleos directos, indirectos, por ahí hay un estudio que habla de empleos directos, indirectos, paralelos, inducidos, etc. Pero uno toma un documento de marzo de este año de la ACP y se encuentra en ese documento que se llama Requisitos Laborales Preliminares, Programa de Ampliación del Canal, marzo de 2006, que el número de empleos directos, eso está en la página 21 del informe, del segundo informe al país, que el número total de empleos directos son 6.750 trabajadores. Esos son los empleos directos. Pero mucho cuidado con esto, porque son empleos que van subiendo y van bajando, me explico. Por ejemplo, en el año 2007, estos 6.750, en el año 2007, si es que se aprueba este referéndum, que yo cada vez más veo que de ninguna manera se va a aprobar, se contratarían 428 trabajadores. En el 2008, los trabajadores serían empleados, serían 1.164, es decir, han contratado 736. En el 2009 sube a 3.224, es decir, ese año han contratado a 2.060. En el año 2010 habría 4.334 personas trabajando como empleo directo. Habrían contratado ese año a 1.110. Pero empezamos a bajar la curva. Y en el año 2011 solo habría 1.868, es decir, ese año despiden a 2.466 trabajadores. En el 2012 hay 624, es decir, ese año despedirían a 1.244. En el año 2013 hay 341, es decir, ese año habrían despedido a 283. Y en el año 2014 quedan 124. Es decir, habrían despedido ese año a 217. Y esos son los empleos directos y no hay más. Después han hablado de empleos indirectos e inventan 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Seamos muy claros. La construcción de un tercer juego de esclusas es una construcción. Y en este país de construcción, quienes más saben son Capac y Suntrax. Uno a un lado, otro al otro. Los estudios de Capac y Suntrax dicen que los empleos, que cada empleo directo en el sector construcción genera de 2 a 2.3 empleos indirectos. Entonces solo hay que multiplicar 6.750 empleos directos por 2 son 13.500, por 2.3 son 15.525. Regalémoslos un par de décimas. 6.750 por 2.5 son 17.875. Y esos son todos los empleos indirectos, eso es todo. Déjeme decirle algo, porque aquí hubo un señor que hizo su campaña política en 1984 diciendo: dame tu voto y te daré trabajo. Es el señor Nicolás Ardito Barleta, y hoy, en el Panamérica de hoy, él dice que él lamenta mucho que ustedes no hayan entendido el tema, no lo han estudiado y no se han informado adecuadamente. Dice don Nicolás Ardito Barleta.
y que él lamenta la posición de ustedes. ¿Qué nos puede usted decir sobre esta afirmación? Dos cosas sobre eso, ¿no? Primero, efectivamente, esta fantasía, hay fantasías buenas que los niños ven, pero hay fantasías malévolas. Esta fantasía de que en el año los empleos son 44.000, 61.000, 88.000 y 252.437 están sobre la base de un estudio que hizo precisamente el doctor Barletta. Está citado en el informe con lujo de detalles. Yo no tengo que desmentir al doctor Barletta, yo creo que al doctor Barletta lo desmiente la realidad. Desde hace 40 años el doctor Barletta está prometiendo empleos, desde lo que se llamaba en su momento, en los años 60, Dirección General de Administración y Planificación de la Presidencia, después se convirtió en Ministerio de Planificación y Política Económica. Todos conocemos que el doctor Barletta a lo largo de muchos años ha prometido decenas de miles de empleos. Hasta donde yo recuerdo, en el año 84, él prometía una cuota de 25.000 empleos por año. Incluso hizo una serie de comisiones con la empresa privada, por supuesto, él nunca se ha reunido con otros sectores, y le dijo a la empresa privada que él no iba a hacer ningún madrugonazo. Tuvo N reuniones con la empresa privada, los empresarios pueden dar fe de eso. Resulta que dio un madrugonazo en materia de política económica, y ese año, en vez de los 25.000 empleos por año que había prometido este señor, pues sencillamente hubo cerca de 8.000 despedidos por estos madrugonazos de política económica que venían por el primer plan de ajuste del Banco Mundial en aquel momento. La realidad lo desmiente. Desde hace 40 años el señor Barletta viene prometiendo empleos, decenas de miles de empleos. Si se hubiesen cumplido todos, ya estaríamos empleando aquí a los costarricenses, nicaragüenses, hondureños y quizá hasta parte de los mexicanos. Pero esto es un debate nacional importante, el tema del canal, y yo creo que respecto al señor Barletta, los datos son estos, las cifras son de la propia ACP, y un señor que ya está en las páginas de nuestra historia para siempre, absolutamente para siempre, conocido en nuestra historia como fraudito. Lo mejor que podría hacer desde el punto de vista ético es quedarse calladito, es meterse en su casa, callarse la boca y hacerse olvidar. Ahora, don Fernando Manfredo, antes de irnos a un cambio, ellos tienen una publicación que se llama El Faro. Ahí no puede escribir nada más que los que están con el YES. Y en uno de estos últimos faros, el del 1 al 14 de septiembre, ellos dicen que más de 6.000 millones le entregará la ACP al Estado durante el periodo de construcción. Ok, eso es completamente teórico, como es todo el ejercicio teórico. Si se materializaran, o sea que la obra no cuesta más de 5.250 millones, sí pueden aumentar las tarifas de peaje 3.5 por indefinidamente. Y si los niveles de tránsito son los que ellos están señalando, podrían entregar una cantidad como esa. Pero puedo decirles lo siguiente. Yo puedo casi que garantizar que estas proyecciones de tránsito están infladas. Ellos tomaron unos proyectos, unos promedios del año 50 hasta ahora para llegar a la conclusión de que estaría creciendo el tránsito al orden del 3%, y eso no es cierto. Si lo cogemos en los proyectos más presentes, no estaría creciendo en más de 1.2, 1.9. Por otro lado, ahí ya ha quedado al descubierto la cantidad de gastos reales en que se va a incurrir y que no están incluidos, que han subvaluado lo que es las contingencias, que no han incluido las contingencias financieras, que no han incluido gastos y costos, diciendo que eso está metido en el flujo de caja. Y todas estas cosas nos van a indicar a nosotros que el costo va a ser muchísimo más alto de lo que ellos están señalando. Así que esas cifras que están ahí son totalmente irreales, porque la evidencia que tenemos, la evidencia no es elucubraciones, evidencia nos demuestra que esas cantidades van a ser muchísimo menores. Ahora, ¿a qué le podemos nosotros atribuir
esta irrealidad continua que uno encuentra a lo largo del proyecto de ampliación presentado por el gobierno nacional? Mira, yo para mí, en mi opinión muy personal, sí, es que este proyecto se concibió durante la campaña política. Había que tener un proyecto grande, un proyecto tangible, para entonces tener a cualquier costo su realización, conseguir entonces suficientes dineros en ese periodo de tiempo para que la economía empezara a surgir, y a mediados del periodo, cerca del año 2009, alguien dijera, oye, ven acá, si esto está tan bien y esta cuestión se está realizando, ¿por qué vamos a cambiar de jinete en la mitad de la carrera? Muy bien. Yo creo que ese es un tema que nos permite irnos inmediatamente a un pequeño cambio. Regresamos con ustedes para seguir conversando aquí con los doctores Jorge Illueca, Julio Manduley, Fernando Manfredo y Enrique Illueca, y con ustedes, respetados televidentes, recordándoles que ahí tienen 2 teléfonos a los cuales pueden ustedes comunicarse para sus preguntas y sus sugerencias también. Quería decirles que tengo por aquí apuntado el teléfono donde ustedes pueden llamar para... Bueno, ahora a la vuelta se los doy. Si tienes alguna duda sobre la ampliación del canal, pregúntanos. ¡Ey! Esta vaina yo no la entiendo, man. Esta propuesta no está en inglés de arriba abajo. Hey, no problem, brother. Nosotros estamos en working on this shit, man. Don't worry. I sing last 101 para ti, para mí, ¿ah? La ACP responde. En breve regresamos con Ampliación y Participación Ciudadana. Gimnasio. Sala de belleza. Clínica y farmacia. Descubre una manera de ahorrar tiempo y dinero. Todo en un solo lugar. Gimnasio, sala de belleza, farmacia, internet, clínica, laboratorio y odontología. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y servicios. Avenida Martín Sosa, frente a la Iglesia Osana. Ya estamos abiertos. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Caravana de la Abundancia. Del 25 de octubre al 10 de noviembre. 17 días recorriendo la geografía panameña. Sé tú también parte de este mover. Espéralo. Ya estamos de vuelta con Ampliación y Participación Ciudadana. Es verdad que se van a meter un billetón muchos políticos que han creado compañías para lucrar con esta obra. Hombre, pues, ¿y ustedes envidiosos? Déjanos vivir, papá. Aquí tenemos muchas llamadas que están dando los televidentes y reportamos la sintonía de Chitré, Santiago, Los Santos, Chorrera, de la ciudad capital, de distintos lugares. Doctor Manfredo, aquí le hay una pregunta, dice, ¿cuándo se debe hacer la ampliación según usted? Ok, en primer lugar déjeme decir lo siguiente. Lo que nosotros estamos planteando es que este proyecto, tal como se ha presentado, es un proyecto de un altísimo riesgo financiero para el país. Muy bien. Y lo que nosotros estamos recomendando es que se siga estudiando el comportamiento del transporte y el comercio marítimo mundial. Se sigue estudiando el comportamiento del tránsito por el canal, y cuando nosotros llegamos a la conclusión de que hay una saturación, en ese momento hacemos los estudios suficientes para ver si ese proyecto es realmente rentable o no. Y dentro del arreglo que hay que hacer son arreglos de tipo financiero que permitan que este riesgo que se va a asumir sea compartido o asumido por las naciones aquellas que se benefician del Canal de Panamá. Después de todo, el Canal de Panamá es una infraestructura de transporte de todos los países del mundo y todos se benefician de eso. Yo recuerdo cuando fui a Europa para la promoción del Congreso Universal, hablé con el presidente de la Unión Europea y le dije, señor presidente, yo he podido ver los planes de desarrollo de los países de Europa y todos tienen una constante, una mayor presencia de los países en el Pacífico. La puerta de entrada al Pacífico es el Canal de Panamá. Así que esa es una parte de la infraestructura de transporte de Europa.
Si mañana tuviéramos nosotros que ampliar el canal de Panamá para aumentar la capacidad, no sería lógico que ustedes aportaran dinero a título perdido y sin ninguna condición para que ese canal pueda seguir dándole el servicio a ustedes. Y me dijo que sí. Y le digo, bueno, ¿por qué no nos financia la actualización de los estudios del 93? Y me dijo que lo hacía. Pero que comenzáramos con el estudio de proyecciones de tránsito. Y me autorizó $850,000 para hacer el estudio de proyecciones de tránsito. Cuando yo estuve en Japón, hablé con el secretario de Transporte y le hice un planteamiento similar. Él no fue tan categórico, pero me dijo en inglés, it makes sense, eso hace sentido. Cuando yo vine a Panamá, entonces fui a la autoridad del Canal de Panamá y le dije, miren, lo que le traigo, era la Comisión del Canal de Panamá, lo que le traigo es el regalo. Nos van a financiar los estudios. Y me dijeron, no, yo voy a contratar mis propios estudios. Y le dije, pero mira, es que esto nos abre las posibilidades incluso de que nos den los fondos para la ampliación, si hay que hacerlo. Me dice, no, yo consigo el dinero. Digo, si el problema no es conseguir el dinero es el riesgo financiero. Dice, no, este es un gran negocio. De manera que se descartó totalmente la posibilidad de un arreglo financiero que nos permitiera a nosotros realizar la obra sin asumir riesgo alguno. Ya veo. Don Enrique Llueca, aquí en el informe ustedes señalan que una alteración interesada del orden constitucional es la que ha permitido fraguar, por así decir, la situación en la cual ahora nosotros nos vemos abocados con un referendo en cierne y con una serie desde mi punto de vista también de ilegalidades que se están cometiendo. Ese es definitivamente, y todo como producto del acto legislativo número 1 de 27 de julio de 2006, que es el cual, como sabemos los que conocemos la historia constitucional y legislativa más reciente, el cambio que se llevó a cabo del artículo 319. Y es que, precisamente como anotábamos en la primera parte del programa, se le quitó en virtud de esta modificación al pueblo panameño la capacidad de decisión. Porque precisamente estamos examinando una propuesta que a todas luces no nos da respuestas. Y no nos da respuestas sencillamente porque es una propuesta incompleta y no es lo que deberíamos estar examinando. Deberíamos estar examinando una propuesta que ya hubiese cristalizado en contratos que es un conglomerado bastante amplio, que no solamente tienen que ver con el diseño, que todavía tenemos que esperar 2 o 3 años para tener los diseños completos, la misma ejecución de la obra y los mismos contratos de financiamiento. Eso era lo que contemplaba originalmente el artículo 319. Por eso hablamos nosotros en la manipulación inicial y la alteración interesada del orden constitucional, dado que no se le quería, anticipando precisamente lo que hemos estado viviendo en los últimos 90 días, enfrentar a la ciudadanía con datos concretos. Deja apuntar algo adicional. La idea desde el principio era que el pueblo panameño fuera quien tomara la decisión sobre este asunto. Y para tal motivo tenía el pueblo panameño que tener, en primer lugar, la información suficiente. Desde que se iniciaron los estudios hace 6 años, se ha venido presionando diciendo, señores, denle participación al pueblo panameño para que se vaya enterando de este proyecto, que se le quiten los temores de qué va a pasar con el endeudamiento, qué va a pasar si se van a robar los dineros, y que puedan hacer aportes. Pero la posición era, oye, ven acá, ¿tú qué quieres? Meter a todos los locos de Panamá a dar sus opiniones en un país donde todo el mundo cree que es un experto sobre el canal. Ya veo. Entonces, yo veo aquí también que se reprocha mucho, digo, no de parte de algunos sectores del sí, que dice, bueno, ¿y el no qué propone? Y ustedes que andan haciendo informes, ¿qué proponen? ¿Qué les sugieren? ¿Qué es lo que ustedes van a darnos? Porque dice, los del sí nos van a dar empleo, los que están comiendo del cuento, ¿no? Y ustedes, los del no, ¿qué nos van a dar? Bueno, déjame apuntarte algo sobre lo siguiente. En forma ilegal, la autoridad del Canal de Panamá ha venido reteniendo
parte de los dineros que eran los excedentes de los ingresos y los egresos que por constitución debían ser entregados al Tesoro Nacional. Para el año 2007 van a tener más o menos $1.000 millones allí acumulados. Si no hay, por lo menos por el momento, la posibilidad de un tercero de esclusas, esos dineros estarían disponibles. Julio, ¿qué se podría hacer con esos dineros? Yo creo que aquí hay y ese es el fondo de todo esto. Es un planteo muy sencillo. Tenemos un canal que es nuestro, que produce dinero, que tiene una tasa de rentabilidad del 40%. Aquí están los números en nuestro segundo informe al país. Hay reservas retenidas ilegalmente por la cúpula de la ACP. Lo hemos dicho muchas veces, lo reiteramos, no han dado respuesta a eso, las respuestas son insuficientes y nosotros aquí hemos puesto los sitios web de la ACP para que los ciudadanos puedan accesar. Y le hemos dicho, asesórese con contadores públicos autorizados, que se pronuncie. Los documentos en los cuales se consignan las reservas ilegales pueden ser consultados y analizados por todos los ciudadanos. Ojalá con la ayuda de contadores públicos autorizados y abogados especializados en la materia en tales sitios web. Porque son temas que no todo el mundo tiene por qué dominar. Pero es muy fácil contrastarlo y ver que hay excedentes ilegales, reservas ilegalmente retenidas por la cúpula de la ACP. ¿Qué se puede hacer? Nosotros, que no creemos en este cuento del Plan Nacional de Desarrollo que han inventado ahora y que tratamos un punto especial sobre eso, sencillamente lo que decimos es, hacemos una serie de sugerencias, proposiciones, ideas de poder efectivamente utilizar los excedentes canaleros en una serie de actividades que dicen relación con el pago de la deuda social. Construir 1.000 escuelas primarias en 10 años, construir 200 colegios de educación media, financiar a los 6.000 maestros y 7.000 profesores adicionales que requerirían estas 1.000 escuelas y 200 colegios, dotar a todas las aulas del país de computadoras y servicios de internet, construir 800 acueductos rurales en 10 años, dotar de sistema de riego a comunidades rurales, 1.000 en 10 años, podríamos otorgar 50.000 microcréditos de 5.000 balboas cada uno a microempresarios debidamente calificados, no con carné partidario, y con capacidad de repago durante 10 años, a razón de 5.000 créditos por año. Podríamos fortalecer la seguridad ciudadana contratando 3.000 agentes civiles, policías, custodios de cárceles, etcétera, pagándoles mejores salarios que los actuales, 509 mensuales, que es el salario promedio del sector gubernamental del gobierno central. Nombrar en 10 años 500 nuevos jueces y funcionarios judiciales debidamente formados en lo académico y en lo ético, construir 100 nuevos centros de salud, contratar 500 nuevos médicos y 1.000 enfermeras para atenderlos, etc. Todo esto que son respuestas a deuda social, respuestas a demandas sentidas por la población, de empleo, de salud, de vivienda, de escuelas, de mejoramiento de esas escuelas. Esto significan 175.000 empleos reales, permanentes y semipermanentes. Aquí en las notas de pie de página hemos puesto cómo justificamos esto, cuáles son los costos, todo con cifras oficiales. Son muy pocos empleos, pero son reales, no son inventados como son los 252.000 del señor Benítez. Pero yo quisiera que hiciéramos bien claro a la población panameña, a la ciudadanía, que la ACP y el gobierno nos han colocado en una plataforma totalmente falsa. Les voy a decir por qué. Primeramente, como lo han expresado aquí Fernando y Enrique, esta es una conspiración que vino con la modificación del artículo 319 de la Constitución.
que era para darles carta blanca, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué ocurre? Ni siquiera han respondido a esa responsabilidad que ellos se apoderaron de esas facultades. ¿Por qué? Pues señores, no perdamos de vista, y eso que lo entienda bien la gente, que lo entiendan bien. Esa propuesta no es tal propuesta, no es un proyecto, es un anteproyecto. Dicen ellos que los diseños y los planos no están listos, que les va a tomar de 2 a 3 años prepararlos. Y entonces lo que le presentan al país, y pareciera pues que todo el mundo estuviera aceptando esto, que realmente en el fondo es una infamia. Decir que ellos tienen pues planos que ellos se han puesto a dibujar, que no tienen medidas, que no tienen ninguna concepción técnica. Y entonces estamos en un plano conceptual en donde no hay un proyecto siquiera. Hay un anteproyecto y un anteproyecto que no tiene, ¿verdad?, una formulación técnica. Pero entonces llegamos al otro, que son los costos que ellos están marcando. Aquí la Asociación Bancaria Nacional invita a un banquero, ¿verdad?, de Greenwich, de los Estados Unidos, Walter Montano, un hombre muy serio, que desde luego, si ha leído, se ha enterado de cuál es el problema. Y entonces dice, Panamá tiene una serie, ¿verdad?, de posibilidades para aprovechar su posición geográfica. Y nos dice, ¿verdad?, no es simplemente un canal, hay muchas otras cosas. Yo no voy a hacerles perder tiempo en eso. Pero les dice más, se ha estimado un costo que está por debajo del real costo de lo que significa hacer un proyecto de esta naturaleza. Y entonces él le dice a la Asociación Bancaria Nacional, que lo trajeron aquí pensando que este señor iba a venir a sumarse al corifeo de los que dicen que la ampliación es una gran cosa, para decirles, señores, eso costaría no menos de 9,000 millones de dólares. Que entonces aquí el don Fernando Manfredo y Julio Manduley, y yo dije, pueden decirles lo que decía en CADE el presidente de la Junta Directiva del canal, que a ese costo era inviable. Inviable. Entonces, ¿y qué ocurre? Este banquero, Walter Montano, va más lejos y le dice, los panameños, escuchen, los panameños cometerían un gran error si ellos hacen esa ampliación, como está planteada. Entonces, nosotros vamos a hacer oídos sordos, es decir, ya no pueden decir que son políticos o que son compatriotas nuestros que están buscando figuración, sino que viene un hombre articulado, ¿verdad?, que desde luego les causó casi que un ataque, ¿verdad?, a los banqueros. Y lo que ocurre, señores, es que nosotros, esos que hicieron esa reforma constitucional, ¿verdad?, que están abusando de nosotros, ni siquiera han podido hacer su tarea. Esto es una noticia de ayer en la prensa, que es un periódico muy respetuoso del gobierno, que dice financiamiento de la ampliación del canal aún por completar. Después que están diciendo que eso era autosuficiente, pero llega a cosas más serias, ¿no? Esto desde luego no podría hablar de otra manera porque era el Wall Street Journal que lo estaba entrevistando. Y entonces él dice que no, le dijo a Dow Jones Newswire que su gobierno no ha, comillas, completado aún la ingeniería financiera. ¿En dónde estamos? ¿Cómo vamos a ir el 22 de octubre a un referéndum a aprobar qué? ¿Qué vamos a votar? ¿Qué vamos a votar? Sí, esa es la pregunta que nos están entonces, llevando. Nos están acorralando a una falsa decisión. Claro. Y darle las manos libres para que ellos hagan lo que les venga en gana después, Manduley. Ahora, eso es lo que significa, con perdón, nada más para terminar con una frase, significa que en esa situación, en manos de quién estamos,
en manos de los especuladores. Exactamente. En manos de los especuladores. Yo dije ya, eso creo que hay que darle la campanada a este pueblo nuestro, decir que por delante lo que tienen es una burla, una farsa, ¿verdad? Esto no es fantasía, ¿no? Fantasía puede novelarse, ¿no? Esto no es ni novela, ¿no? Ahora, es una tragedia. Sí, yo creo que también aquí cabe señalar que este apuro con el que nos han traído de imponernos el referéndum en menos de 90 días prácticamente, detrás de eso está la abierta y malsana intención de que conlleva el engaño de ponernos a votar para ellos hacer después lo que les da la gana si logran imponer el sí, o me equivoco. No, pero mire, lo del apuro, yo sí quisiera, perdóneme, no quiero abusar de ustedes, yo sí quisiera que Enrique leyera, ¿verdad?, unas notas sobre lo que está haciendo la ACP, que yo creo que realmente es algo que no tiene calificación. Yo le rogaría que leyera, fueron unas líneas que... Si me permite, y esto tiene que ver, por supuesto, con la resurrección del proyecto llamado el Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. Y doy lectura. Y esto, a nuestra teleaudiencia, por favor incorpórenlo como un complemento a la página 18 sobre el mito de nos roban el mandado. Que el informe se puede conseguir en el 269-1202, porque muchas personas están llamando para saber dónde pueden adquirir el informe. Llame al 269-1202. Gracias. Ha ocurrido algo que a juicio de todo buen panameño es inconcebible. Podemos mencionar al respecto que en la mañana de hoy, en el programa de noticias de KW Continente, se divulgó por su director que se habían comunicado con el señor Julio Posada, coordinador del proyecto Canal Nicaragüense, a quien se le preguntó si al más alto nivel de Panamá se había hecho contactos con el presidente Bolaños de ese país. El coordinador Posada, según la información de KW Continente, no dijo nada sobre contactos a ese nivel, pero sí manifestó que funcionarios de la autoridad del Canal de Panamá lo habían visitado. Le habían ofrecido la cooperación de la ACP para darles asesoría sobre el proyectado Canal Nicaragüense. Nos preguntamos, ¿qué había esos propósitos entrañaba esta conducta de connacionales nuestros? Sin embargo, nos pareció no poder ir más allá de lo escuchado a falta de corroboración. Pero horas más tarde, también en el día de hoy, nuestra curiosidad nacionalista recibió una clara respuesta que dejó a juicio de quienes nos escuchan y de quienes pudieran leer lo publicado al respecto. No se sorprendan, pero en el diario de la prensa de hoy, en la página 2A, en la columna Tal Cual de Mónica Palm, bajo el subtítulo Doble Agenda, se expresa que el panameñista Luis Eduardo Camacho está indignado porque el director de Planificación Corporativa y Mercadeo de la ACP, Rodolfo Sabonge, se ofreció a colaborar en la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua, cuando aquí ese proyecto es presentado como un cuco que debe obligar a los panameños a votar que sí el 22 de octubre. A continuación se menciona por Mónica Palm que en su misión a Managua, el director de Planificación Corporativa y Mercadeo de la ACP estuvo acompañado por el doctor Adolfo Ahumada, miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal y director del Departamento Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá. ¿Qué clase de juego es este, no? Y saben que a mí se me dañó la impresora, pero yo tengo el diario La Prensa de Nicaragua, que con fecha 4 de octubre trae la noticia de la presencia de Sabonge y las declaraciones de Sabonge diciendo que ellos están dispuestos a darle todo el apoyo a Nicaragua para la construcción del canal. Y yo desde la semana pasada tenía la información de que eran 3 los que habían ido, pero como no tenía los nombres confirmados, cuando me llamaron casualmente de KW Continente para preguntarme los nombres, yo dije, yo sé que son 3, pero el Nica que me estaba dando la información, claro, como no los conocía, nada más me dice, aquí vinieron 3 grandotes de allá a verse acá y en algo andan. Pero entonces me alegra mucho que ya poquito a poco se va desgranando la mazorca, Manduley. Tal como se pregunta Mónica Palma, doble agenda. Doble agenda. Yo quiero retomar algo que dijo don Jorge, y efectivamente, digamos las cosas por su nombre, esto es una conspiración, estamos en manos de especuladores. Yo quiero hacer un símil que me parece muy claro. Todos conocemos Plaza Edison y todos conocemos que allí hay como una pirámide truncada. Y yo cada vez que veo Plaza Edison pienso un poco en la situación social en la que estamos.
Yo creo que esa pirámide truncada, donde la parte de arriba ya se separó del resto, no existe, está en otro sitio, tiene mucho que ver con la situación que estamos viviendo en manos de esta conspiración y que estamos en manos de especuladores. Panamá tiene 100 dueños, dice Frenadeso. Panamá tiene 80 dueños, dice Linda Watt. Están las declaraciones en la prensa, en Panamá América, etc. Pero Linda Watt no solo dijo que tenía 80 dueños, dijo que tenía 80 dueños que además eran corruptos. Yo creo que aquí hay un problema de especulación por parte de esos 80 dueños de Panamá. Esa parte de arriba de la cúpula, que donde uno la toca sale pus, y que se separó de todos nosotros, los ciudadanos decentes de este país. Y allí está la cúpula del gobierno, allí está la cúpula de la ACP, allí está la cúpula de los partidos políticos. Se ha producido un corte transversal en la sociedad. Fíjense lo que es cúpulas de partidos políticos y lo que son bases de partidos políticos que sencillamente han dicho vamos a votar no. Y las cúpulas de partidos políticos o de algunos de ellos han tenido que aceptar el dictamen de sus bases. Hay un corte transversal en la sociedad que lo han provocado ellos. El señor exministro de Gobierno y Justicia y uno de los aparachis del partido de gobierno dijo públicamente en el Ascanio Arosemena, esto es una guerra y ustedes son los encargados de tomar la colina, le dijo a los voceros de la ACP, pero sobre todo a los voceros de su partido de las provincias de Panamá y Colón, que estaban reunidos allí, y como nosotros, a diferencia de la ACP, hablamos con la verdad, eso fue el sábado 6 de mayo en el auditorio Ascanio Arosemena. Esto es una guerra. Entonces, ¿esto es una guerra de quiénes? Esto es una guerra de esos especuladores, de esos 80 dueños de Panamá que han hecho correr ríos de dinero con un grupo de operadores políticos, y en esa pirámide truncada, en la parte de abajo de la pirámide estamos todos los demás, todas las capas populares, pero ojo, no todas las capas populares solo. Julio. Estamos los profesionales, los ingenieros, los abogados, los economistas, los que estamos pagando más impuestos, mientras un grupo de esos 80 dueños de Panamá corruptos que decía Linda Watt hacen votar una ley para no pagarle al Tesoro Nacional 400 millones de dólares. Y si uno busca los nombres de los principales accionistas de Banismo, va a encontrar exactamente los mismos nombres de esa cúpula, de esos 80 dueños de Panamá corruptos que se han separado de la sociedad porque nosotros no somos corruptos. Contra eso hay que votar. Julio, faltan 2 minutos, yo quisiera que... Vamos a irnos a un pequeño cambio antes de darle la palabra. Usted no se preocupe, no se preocupe. Vámonos a un pequeño cambio y regresamos con don Jorge Llueca en este programa Ampliación y Participación Ciudadana. Volvemos inmediatamente. Si tienes alguna duda sobre la ampliación, pregúntanos. ¿Con la ampliación se botará mucha agua dulce? Ahora me van a preguntar por el agua y lo que ustedes se gastan en carnavales. La ACP responde. En breve regresamos con Ampliación y Participación Ciudadana. Gimnasio, sala de belleza, clínica y farmacia. Descubre una manera de ahorrar tiempo y dinero. Todo en un solo lugar. Gimnasio, sala de belleza, farmacia, internet, clínica, laboratorio y odontología. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y servicios. Avenida Martín Sosa, frente a la Iglesia Osana. Ya estamos abiertos. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Caravana de la Abundancia. Del 25 de octubre al 10 de noviembre. 17 días recorriendo la geografía panameña. Sé tú también parte de este mover. Espéralo. Jehová dará poder a su pueblo. Salmos 29:11. Ahora, los viernes en la Comunidad Apostólica Osana hay 2 servicios. Super Viernes de Poder en la Comunidad Apostólica Osana. Eso es poder de Dios
poder de Dios, poder de Dios. Para nosotros Jesucristo es poder de Dios. Asiste este y todos los viernes desde las 4 de la tarde a la Comunidad Apostólica Osana. Dios nos visitará con su presencia y su gloria, dará una palabra de poder a tu vida y nos bendecirá en el Super Viernes de Poder. Ahora con 2 servicios a las 4 y a las 6:30 de la tarde. ¡Te esperamos! Ya estamos de vuelta con Ampliación y Participación Ciudadana. Nosotros los panameños podremos perder plata con la ampliación del canal. Bueno, viejita, tiene que jugártela. Se puede perder como se puede ganar. Tú sabes que esta vaina es como una lotería. Aquí tengo lo otro, yo tengo lo otro. Bien, estimados oyentes, estamos con cualquier cantidad de llamadas de los televidentes. Te queremos agradecer infinitamente y también a los jóvenes que nos están ayudando a contestar el teléfono. Hay llamadas de todas partes de la ciudad. Hay llamadas con muchísimas preguntas. Lastimosamente no todas las preguntas van a poder ser contestadas. Llaman desde Cerro Viento, de Santiago, de Chitré, ampliación y participación. Bueno, aquí las preguntas, sobre todo hay una pregunta que viene una y otra vez, que con el permiso de los panelistas, y antes de dar la palabra a don Jorge Illueca, voy a tratar de contestar de la manera más breve posible, no sin antes decirle 2 cositas. Usted puede conseguir este documento del informe, el segundo informe al país, en las páginas del internet caosenlared.com. Caos en la red, pero caos con K, ¿no? Estas son más preguntas, mira tú, qué barbaridad. Y también en buscandocamino.com y en alternativadigital.net. Ahora se lo vamos a repetir. Puede encontrar usted el segundo informe al país y ya le decíamos que también se va a estar distribuyendo llamando al 269-1202. Pero la pregunta que viene y vuelve es que si se puede decir algo de los miembros de la Junta Directiva y de las autoridades del Canal de Panamá. ¿Cómo no? Claro que se puede decir bastante. Quisiera yo poder tener un programa para recrearme, pero mire, la Junta Directiva la preside Ricaute Vázquez, alias Catín, que es miembro del PRD y hasta hace poco fue ministro de Planificación Económica. También está don Adolfo Epaminondas Ahumada Corcho, PRD de vieja data. También está Eloy Alfaro, PRD de nueva data. También está los que nombró la señora Mireya, que se reunió con ellos recientemente. Hubo una junta directiva especial para la señora Mireya en la casa de ella. No a cualquiera le hacen junta directiva del canal. Norberto Delgado, buscado por la justicia, no se nos olvide. Eduardo Quirós, Antonio Domínguez Álvarez, que fue el que confesó en un programa de televisión que tiene más de 1.000 millones guardados en bancos norteamericanos porque no confían en los bancos panameños. Yo se lo pregunté 3 veces, digo, ¿ustedes no confían en los bancos panameños? Es que no hay la confiabilidad grado 3. Entonces, ese también es miembro de la Junta. Mario Galindo Eutemate, Guillermo Quijano Jr., Alfredo Ramiro Jr., Abel Rodríguez C., que también es del PRD, y Roberto Roy, empresario. Y el administrador, Alberto Alemán Subieta. Entonces, los que están encargados junto con ellos de engañarnos son los siguientes señores. Alberto Alemán Subieta, administrador. Manuel Benítez, que fue el que fue a la asamblea y dijo que esto iba a dar 242.000 empleos. Se ganó a Nicky Barletta. Stanley Muchet, que estuvo, pregúntenle en la USMA, ¿qué pasó con él? Álvaro Cabal, oficina de asesor jurídico. Francisco Loaiza, de Informática y Tecnología. Jorge Quijano, de Operaciones Marítimas. Ana María Chiquilani, directora de Recursos Humanos. Juan Héctor Díaz, de Seguridad y Ambiente. Rodolfo Sabonge, que es el que fue a Nicaragua a ofrecerle toda la cooperación al gobierno nica en la construcción del canal de los nica, del Departamento de Planificación Corporativa y Mercadeo. Agustín Arias, que se niega a tener un debate con Tomás Droan Ruiz. José Barrios NG, Departamento de Finanzas. Y Esteban Sáenz, Departamento de Servicios Industriales. Estos son los que andan
Y después vienen toda una serie de funcionarios que los han utilizado, en mi opinión, para ponerlos a recorrer el país, a decirle un poco de falsedades al pueblo panameño. Y entonces aquí cabría una serie de reflexiones, pero la vamos a dejar para después porque quisiera, don Jorge Llueca, permitirle que usted nos diga algunas palabras más en torno a esta situación en la cual nos encontramos frente a estos especuladores, porque usted lo ha dicho muy bien, aquí hay un engaño, pero no es un engaño fortuito, es un engaño calculado. Aquí hay algo más que en realidad que un verdadero interés de una ampliación, porque si lo hubiese, ¿por qué no nos han permitido un verdadero debate, que no lo ha habido, para que el proyecto se corrigiese, se fortaleciese, se mejorase, si es que realmente ellos quieren una ampliación? Así es. Es que yo quería, y agradezco mucho la oportunidad, doctor Bernal, que usted me da, porque no podemos dejar de considerar algo que es fundamental y que yo considero que es un crimen de lesa humanidad con el país, con su población, con sus recursos naturales. Y es que la ACP del señor administrador pretenden que no se haga estudio de impacto ambiental. ¿Y eso qué significa? Que ellos dicen que lo van a hacer después del referéndum, pero ¿hasta dónde se puede abusar, verdad, de la inteligencia, del decoro, del sentido de dignidad de los panameños y las panameñas? Y es tan importante esto que ellos no hablan de estudio de impacto ambiental, han inventado algo que ellos llaman evaluación de impacto ambiental. La evaluación se hace cuando hay el estudio de impacto ambiental. Entonces, quieren que sea, han adoptado, ¿verdad?, en contra de la Constitución, en contra de la misma ley orgánica de la NAM, un acuerdo de la Junta Directiva en que ellos consideran que el estudio de impacto ambiental lo puede hacer el administrador. Lo aprueba. Lo aprueba, ¿verdad? Sí. Entonces, yo quisiera que le diéramos un par de minutos porque a Fernando Manfredo le hizo una presentación magnífica, aunque fuera muy resumida, ¿verdad?, sobre lo que significa, porque la cuestión del ambiente panameño envuelve peligros catastróficos, como sería la salinización, ¿verdad?, del lago Gatún. Efectivamente. Como significa también la provisión de agua potable a la población, ¿verdad?, de nuestras principales ciudades. Hay una cantidad de problemas, pero de problemas fundamentales que van con la existencia misma del país. Yo quisiera, Fernando, que tú que hiciste una presentación. ¿Cómo no? Digo, esto es un tema bastante amplio. Yo quisiera referirme específicamente a un asunto del impacto ambiental. El impacto ambiental no es solamente cómo impacta en el aire, en la tierra, en el agua, o en las plantas, también cómo impacta en la gente. Ayer, por ejemplo, hubo una reunión en la cual fui invitado con los residentes de las áreas revertidas, que tenían una grave preocupación. ¿Y qué es lo que resulta? Que con ese cuento de los miles y miles de empleos que se van a generar, va a venir inevitablemente una migración masiva del campo hacia la ciudad. Y que ellos que están viendo es lo siguiente: esta gente que venga aquí no van a conseguir empleo, no se van a regresar, no tienen dónde alojarse, van a invadir las áreas, los lotes que estén desocupados, van a destruir las áreas reservadas como bosques nacionales, etc. Eso tendría un impacto espantoso, no solamente en esas personas, sino en todo el país. Y la respuesta de la autoridad del Canal de Panamá era: mire bien, eso lo vamos a estudiar después que se apruebe el referéndum. Y por otro lado también aquello de que en realidad no podemos hacer esos estudios porque no nos los permite la Constitución, porque sería entrar en algo que corresponde ya a ejecución. O sea, mil excusas, como se le planteó, por ejemplo, que hay unas 400 hectáreas que van a ser impactadas, aunque no estén pegados al canal, que alojan una rica biodiversidad. La explicación es nombre, esos son bosques secundarios.
como si nada más el bosque fuera únicamente un inventario de árboles y no fuera un sistema ecológico completo de animales, de aves, de insectos, de hongos, etc. Entonces, todos esos asuntos que son de impacto ambiental no los están considerando. Dicen que los van a considerar después del referéndum, cuando yo conozco muchos proyectos en el mundo que no se han realizado. Casualmente, cuando se ha determinado que el impacto ambiental adverso es muy grande, que no tiene medidas reales de mitigación y no se realizan. Aquí aprobamos que se realicen los trabajos y después hacemos el estudio de impacto ambiental. Y lo que es mucho más grave es que ni siquiera las autoridades panameñas son las que aprueban o desaprueban o hacen modificar ese estudio, sino que ahora se ha autorizado que sea el administrador del canal quien decida sobre el estudio de impacto ambiental. Mire, son muchos los temas que se nos quedan definitivamente en el tintero, pero estos distinguidos panelistas que hoy nos han acompañado van a estar nuevamente el martes a las 7 de la noche aquí en Osana Visión con un programa conducido por la licenciada Maribel Cuervo de Paredes. Así que yo les agradeceré a los televidentes y oyentes, porque estamos también en la radio de Osana Visión, que apunten martes 10 de octubre a las 7 de la noche. Nuevamente van a estar aquí, pero bajo la conducción del programa de la licenciada Cuervo de Paredes, don Enrique Illueca, don Fernando Manfredo, don Julio Manduley y don Jorge Illueca. Yo quisiera agradecer infinitamente a ustedes su presencia, pero más allá de la presencia, agradecerles como compatriota, como panameño, el significativo aporte que ustedes han hecho con su primero y su segundo informe al país, y ambos informes, además de las muchas charlas, conferencias e intervenciones radiales que ustedes han venido teniendo, han sido un aporte decisivo para que muchos panameños no solamente abran los ojos, sino también para que empecemos a tomar las precauciones pertinentes frente a este vil engaño. Muchos hemos aprendido de ustedes y no podemos menos que dejar de reconocer esta contribución, así como la de otros hombres y mujeres que han estado también pendientes y haciendo llegar ideas, sugerencias, cartas, escritos, artículos. Yo tengo la esperanza, la firme convicción, don Jorge, Julio, Manfredo y Enrique, que el pueblo panameño va a saber retribuir los esfuerzos y va a votar un rotundo no el 22 de octubre. Nosotros vamos y tenemos todos que asumir la responsabilidad no solamente de concurrir a las urnas, sino de cuidar ese voto y cuidarlo mucho. Porque el engaño tan grande que ellos han montado, yo no puedo hacerme la idea que ellos van a dejar que se les vaya de las manos así por así y vayan a ser súbitamente reconocedores de que el pueblo no decidió votar no, porque ellos han invertido muchísimo dinero en esto, basta ver la propaganda. Así que nosotros tenemos que ser muy desconfiados y muy maliciosos a partir de hoy. No podemos tragarnos los cuentos. Y no puedo dejar de concluir retomando la parte final del informe en el que ustedes piden una patria para todos, una alternativa de desarrollo nacional propia para todos, y que consideran que los esfuerzos y recursos para proporcionar a nuestros conciudadanos elementos de juicio que nos permitan una evaluación real de la propuesta que irá al referéndum el próximo 22 de octubre. Confiamos, dicen ustedes, en la sensatez y en el sentido de responsabilidad de nuestros conciudadanos para no dejarse engañar y para no sacrificar el futuro de nuestros hijos y nietos a cambio de una aparente prosperidad, porque queremos una patria para todos. Y yo me permito añadir que si no hay patria para todos, aquí no habrá patria para nadie. Muy buenas noches, gracias a Osana Visión, gracias distinguidos y respetados compatriotas, y a todos ustedes hasta el próximo jueves aquí en Osana Visión. Muy buenas noches. Muy amable. El Frente Nacional por el No presentó su programa Ampliación y Participación Ciudadana con el doctor Miguel Antonio Bernal y sus invitados. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.